Hola, soy Javier Cravioto y esta es mi opinión y análisis para la 4TV. 4 meses, tan solo 4 meses para la elección más importante que habremos tenido en México. La más importante porque además del posible número de votantes, que son casi 98 millones de ciudadanos, y el número de puestos federales que se van a votar, que son 629 puestos, que es una presidenta, 500 diputaciones, 128 senadurías. Hay también 19,700 cargos locales, entre ellos 9 gobernadores, más de 1,000 congresistas locales, más de 1,800 presidencias municipales. Es decir, es un mundo de elecciones. Pero sí, además de esta impresionante numeraria, esta elección es la más importante porque representa la culminación del primer tramo de la Cuarta Transformación y la continuidad de un proyecto de nación. Se dice fácil. El tiempo transcurrido en estos casi 6 años, ¿qué nos dice? Si la velocidad de la acción política supone determinar el ritmo adecuado para llevarla a cabo, podemos decir, sin duda alguna, que es difícil encontrar en México otro momento histórico en el que se hizo tanto en tan poco tiempo. Nunca antes se había conjuntado tanta acción política con tanta gestión gubernamental con resultados positivos, claros y concretos a la vista de todos, hasta de los ciegos, sordos y mudos. Haber sentado las bases de un movimiento transformador que luce imparable ante las siguientes elecciones, irreversible por la continuidad que implica y disruptor, aunque parezca un oxímoron o una contradicción, por el cambio que también significará, me parece, por lo menos, una odisea que da sentido a llamarle una cuarta transformación. Continuidad y cambio. Creo que así podemos definir la circunstancia en la que llegaremos el 2 de junio en la elección y el 1 de octubre en que tome posesión Claudia Sheinbaum. Y de ahí para el real, continuidad y cambio. Es continuidad porque con las bases políticas ya establecidas y los fundamentos económicos bajo control, se inicia el segundo piso en esta inmensísima obra. No de López Obrador, no de Morena, no de Claudia, o más bien no solo de ellos, sino de millones de ciudadanos que creímos en un proyecto, que lo apoyaron, que lo ratifican con su voto y sobre todo que lo viven día a día. Hubo, hace muchos años, un proyecto de esperanza que le diera cauce al sentido histórico nacional. Las élites económicas y políticas impidieron que se hiciera real. Hicieron fraude una y otra vez para impedir que la voluntad ciudadana fuera quien decidiera a sus gobernantes. Pero la esperanza no murió ahí. Y así otra vez y hasta que se logró el triunfo en 2018. Y esa esperanza es la que nos tiene aquí. Porque a pesar de todo lo hecho, la tarea es inacabable, requiere continuidad y requiere cambio. El desastre mexicano con el que nos encontramos en el 2018 se fue transformando poco a poco para dar paso a un país en crecimiento, con finanzas sanas, con obras realizadas, con proyectos en ejecución que dan empleo, dan desarrollo a comunidades a las que antes no se volteaba a ver, generan impuestos, educación, bienestar. Y no es perorata. Vamos a ver algunos números, ¿no? Fríos números. México creció el 3.1% anual en 2023, superando todas las expectativas. Se crearon 1,200,000 empleos en 2023. Con mejores salarios y mejores condiciones de trabajo. El nivel de deuda es del 46.8% con respecto al PIB, teniendo una reducción por tercer año consecutivo. Hay que recordar que cuando inició este gobierno, la deuda con respecto al PIB rondaba el 60%. La recaudación tributaria
alcanzó un máximo histórico de 14.2% del PIB, sin aumentar ni crear nuevos impuestos. ¿De dónde salió ese dinero? De todo lo que se recuperó, de todo lo que se robaban. ¿De dónde salió ese dinero? De todo lo que ahora sí se le cobra a las grandes empresas y que antes no pagaban. La inflación en México disminuyó a 4.7% por debajo de las tasas observadas en otras economías emergentes. Hay que recordar que después del COVID, la inflación es un factor que afectó a todo el mundo. México llegó a niveles altísimos, muchos otros países a niveles mucho más altos o menores, no importa, no es un tema de comparar, simplemente es decir que México después del COVID se ha venido desarrollando muy favorablemente dentro del contexto internacional de los países. El peso mexicano se apreció un 15%, consolidándose como una de las monedas más fuertes de América Latina. La inversión extranjera directa se fue a cerca de 33,000 millones de dólares el año pasado, colocando al país como el cuarto con mayor inversión extranjera directa en el mundo. A octubre del 23, que de ahí tenemos los datos, se aumentó 60% la construcción e ingeniería pesada y civil, aumentando la capacidad productiva del país, es decir, se construyeron fábricas, bodegas, instalaciones, lo que significa que habrá plantas que producirán cosas hechas por personas. En 2023, México se reafirmó como líder en exportaciones en América Latina y continuó siendo el principal socio comercial de Estados Unidos, ese país con el que decían que se iba a pelear este gobierno. El mercado de valores en México, aquel donde cotizan las grandes empresas mexicanas, registró un incremento del 18%. ¿Qué nos dice este 18%? Pues que es el valor más alto en los últimos 15 años, ¿sí? Y seguimos semana a semana con datos y noticias que hablan del desempeño del país. La carretera Oaxaca-Puerto Escondido, por ejemplo, que nunca pudo acabar el prianato, se abrió hace unos días. El índice de homicidios continúa en disminución. Después de aquella masacre a la que nos llevó Felipe Calderón y su presidente García Luna, que incrementó en 192% el índice de homicidios, hoy disminuye ya en 20%. Y seguimos. México superó por primera vez a China como principal exportador de Estados Unidos. Y seguimos. Las estimaciones del Fondo Monetario para el 2024 nos dicen que el G7 y los países europeos tendrán un crecimiento del orden del 1.5%, mientras los países del grupo BRICS y México, Arabia Saudita y Nigeria del orden del 4.1%. Es decir, nos estamos ubicando ya dentro de los países con mayor crecimiento en el mundo. Y seguiremos así, porque como hace varios años dijimos que era muy pronto para ver resultados, hoy ya estamos en periodo de cosecha. Ya estamos viendo los resultados de la gestión, de los actos de gobierno, de las decisiones políticas, de las decisiones presupuestales, de los cambios constitucionales que se pudieron lograr. Hoy estamos ya cosechando lo que sembramos a lo largo de los años anteriores a partir del 2018. ¿Cómo no volver a decir que hasta el año 2022 ya habían salido de la pobreza 5 millones de mexicanos? Se espera que sean 9 o más cuando tengamos los datos a 2024. No los tenemos todavía. ¿Cómo no decir que de 1960 y hasta 1990 México tuvo el salario más alto de América Latina? Pero en el periodo neoliberal cayó hasta el 10º lugar y se mantuvo entre el 10º y el 14 lugar todo este tiempo hasta que llegó este gobierno de la Cuarta Transformación, que ha hecho que el salario se recupere y ya estamos ahora en el 5º lugar, después del derrumbe que nos causaron. ¿Cómo no volver a decir que la desigualdad va disminuyendo? Todo esto y muchísimas otras cosas es la Cuarta Transformación en acción.
La cuarta transformación llegó para revolucionar a México. 6 años después, le ha dolido a los grupos facciosos representados en el poder económico y en un pendejismo intelectual. Pues ahora estos mismos ya saben que se le suman 6 más para 12 años transformadores y los que sigan, porque mientras haya resultados y la mayoría de los ciudadanos mantenga su visión en un México mejor para todos, el modelo político que establecimos con nuestros votos, que construimos entre muchos, cada día pasará de piso en piso hasta tener el edificio al que apelamos, quienes conocemos, sabemos de las potencialidades económicas, de recursos naturales y, sobre todo, humanos de México. A ese México al que por décadas se menospreció y se quiso mantener como la buchaca de expolio para muy pocos. Y es además de continuidad, cambio. ¿Por qué cambio? Porque cambio es el signo de nuestro movimiento, es intrínseco a nuestro movimiento. Nos tenemos que adaptar, y lo hacemos, a la especificidad de cada época. Tenemos que modificar, modificamos, corregimos, transformamos, evolucionamos. Hay grandes problemas en el país que le toca atender a Claudia y a su gobierno. La violencia económica, por ejemplo, ha aumentado en inseguridad en carreteras. Es un ejemplo. La corrupción aduanera no se ha podido limpiar. La falta de agua se necesita resolver. En fin, la tarea inacabable ahora pasa de manos, cambia, continúa, cambia, continúa. Los modos políticos mexicanos acostumbraban a que el último año de gobierno el presidente ya nadaba de muertito. Se convertía en eso que en los Estados Unidos llaman un lame duck, que es el pato cojo, un caso perdido, un político sin capacidad de maniobra. Porque ya se sabía quién era el tapado destapado próximo presidente y lo que seguía era amarrar el año de Hidalgo. En ese año de Hidalgo con el que limpiaban hasta el último centavo de las chequeras públicas. Hoy, en cambio, a unos cuantos meses de un cambio de gobierno, López Obrador trabaja como lo hará hasta el último día de su mandato. Y aquí sí, como algo muy facilito, manda una propuesta de 20 cambios constitucionales. En otra ocasión, en otro programa hablaremos de ellos específicamente. Pero lo que quiero resaltar es que este sexenio no se agota aquí, sino que da paso a otro en medio de un mismo proyecto. Claudia Sheinbaum representa un cambio. Tiene nuevas ideas, es mujer, es científica. López Obrador es otro, es otra personalidad. Pero la 4T no es personalista, aunque así lo quieran hacer parecer nuestros opositores. Sí surge, es verdad que sí surge con López Obrador. Él es su impulso, él es su motor, él es el hombre que insufló su idea del sentir nacional. Ahora sigue Claudia, con su programa, con sus ideas, con sus políticas. Continuidad y cambio. Hubiera sido muy interesante haber tenido una campaña política que contrastara proyectos. No la hay, no la habrá, porque no hay nada enfrente. Del otro lado, lo que hay es, ojalá que la refinería no refine, que las vías del tren se tuerzan, que el corredor transísmico se inunde, que nuestros aeropuertos fracasen, que exploten las plataformas de Pemex, que los abrazos no funcionen, que se venda el país, que todo salga mal. Y no. Señoras y señores, opositores, derechistas y conservadores, hipócritas y taimados, guanabís y aspiracionistas, colonizados y tartufos, a todos ustedes reunidos en el estercolero que se crearon, les decimos que las cosas no nos salieron mal. A ustedes sí. Nosotros representamos un proyecto triunfante
inacabado y que precisamente por ser inacabado lo continuamos. Ustedes no. Ustedes seguirán rumiando por décadas, pensando en un país que unos cuantos de ustedes un largo día saquearon y que la gran mayoría de ustedes, en su infinita ignorancia y malevolencia, no atina a entender, conocer y querer. Continuidad y cambio. López Obrador, Claudia Sheinbaum. Lo demás es lo de menos. Muchas gracias.